Mientras el mundo celebraba el inicio de una nueva década con optimismo, en el lugar más hostil y desolado de la Tierra, un gigante de acero soviético acababa de detener sus motores. El rompehielos OB no se detuvo por una avería mecánica, se detuvo por un hallazgo técnico imposible. El capitán Cherkasov no era un hombre impresionable, pero esa noche el silencio en el puente pesaba más que el propio hielo. Según los registros secretos de la KGB, la orden de detenerse llegó de golpe. No buscaban ballenas ni nuevas rutas comerciales, buscaban el Oblast 7, una coordenada que solo existía en mapas confiscados a la Alemania nazi tras la caída de Berlín. Al detener los motores, el crujido del casco contra la banquisa era lo único que se oía, pero en el cuarto de sonar, la realidad física se estaba desmoronando por segundos. El técnico, con los auriculares apretados y el rostro pálido, informó de una lectura que desafiaba cualquier peritaje naval, una cavidad de vacío masiva justo debajo de ellos. No era una grieta natural provocada por el movimiento de las placas. Las paredes del eco eran demasiado lisas, demasiado simétricas. Una burbuja de 50 metros de diámetro que no aparecía en ninguna carta náutica oficial. Pero el dato que hizo que Cherkasov se encendiera un cigarrillo con manos temblorosas fue el termómetro de casco. Marcaba 20 grados positivos. Escucha bien, en el punto más gélido del planeta, rodeados de icebergs de 1 kilómetro de espesor, el rompehielos estaba flotando sobre un jacuzzi de dimensiones industriales. Aquello no era un capricho de la naturaleza, era una máquina térmica latiendo bajo el hielo. Habían encontrado la puerta de entrada a lo que otros llamaban Nueva Suabia, y la auditoría técnica sugería que la base no estaba muerta. Estaba respirando. Esto no era geología, era ingeniería de contención. El registro de bitácora, recuperado décadas después, describe una tensión eléctrica en el aire que erizaba el vello de los marineros. No era solo el frío extremo, era la sensación de estar invadiendo un espacio propiedad de una inteligencia ajena. Cherkasov comprendió que los mapas nazis no eran trofeos de guerra, sino advertencias que la humanidad decidió ignorar. Lo que latía bajo el casco del rompehielos era una frecuencia sónica que ningún motor humano podría replicar, una señal de que el Oblast 7 no era un lugar, sino una entidad en espera. Hoy, en Planeta Oculto, vamos a auditar un archivo que la KGB mantuvo bajo 7 llaves durante décadas. Olvida los pingüinos y las expediciones de los libros de texto. Lo que vas a escuchar es la reconstrucción forense de la misión soviética más peligrosa de la Guerra Fría. Un informe que revela que, mientras los americanos de la Operación High Jump huían de la zona en 1947, tras perder aviones y hombres, los rusos decidieron entrar hasta el fondo para ver qué había despertado. Si crees que esto es solo una historia de marineros, espera a ver el plano de la base que recuperó la inteligencia soviética. Suscríbete ahora si quieres tener acceso a la auditoría que otros canales no se atreven a tocar. Aquí no hay teorías, solo datos fríos. La auditoría técnica nos lleva directamente a los pulmones del complejo. Los soviéticos no enviaron científicos con batas blancas, enviaron a su élite de combate submarino, el oficial Petr Volkov y el joven Alexei Zimin, tipos acostumbrados a ver la muerte de cerca en el Báltico. Bajaron al agua con trajes de caucho pesado, en una oscuridad que te devora el alma. Al cruzar el umbral del túnel sumergido, la lógica física de la Antártida se rompió en 1000 pedazos. Anomalía 1. Los raíles. Bajo el agua, perfectamente conservados por la falta de oxígeno, los buzos encontraron una vía de tren de vía estrecha que se adentraba en la montaña de hielo. No era piedra natural pulida por el agua. Había marcas de soldadura eléctrica de alta precisión, marcas alemanas, gotas de acero fundido que databan de apenas 5 años atrás. Alguien había construido una autopista logística bajo el hielo antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Anomalía 2.
el aire. Al emerger dentro de la cavidad, no encontraron una cueva de hielo gélida. Encontraron un hangar monumental, un espacio de 100 metros de largo con un techo de 20 metros de altura. El aire no era puro, olía a aceite de motor usado, ozono y a lo que Volkov describió en su informe confidencial como carne quemada vieja. Aquí es donde los datos se vuelven brutales. Encontraron barriles de combustible con el sello de la Kriegsmarine, la marina nazi. Pero escucha la anomalía técnica. No tenían ni una mota de óxido. En una zona de humedad extrema, esto es físicamente imposible, a menos que alguien o algo los hubiera estado manteniendo operativos de forma constante. La inspección forense de Volkov reveló algo aún más inquietante: la iluminación. El hangar no estaba a oscuras. Una serie de lámparas de descarga de gas de una tecnología que Rusia no dominaría hasta décadas después emitían un zumbido de baja frecuencia que vibraba en el pecho de los buzos. No había generadores de combustión ruidosos. La energía parecía ser extraída directamente del diferencial térmico del agua. El calor no era un subproducto, era el objetivo. 3 semanas antes de que llegara el rompehielos soviético, había gente viviendo allí, o algo parecido a gente. En una de las mesas de acero del barracón central encontraron una taza con restos de café seco, y al lado un calendario de escritorio con la última fecha tachada con saña: 15 de diciembre de 1949. Pero no fue el café lo que asustó a los veteranos rusos. Fue la pared del dormitorio de oficiales. El revestimiento de madera de pino estaba destrozado. No había impactos de bala ni marcas de explosión. Estaba desgarrado. Surcos de 2 centímetros de profundidad marcados en la madera maciza, desde el techo hasta el suelo. Como si algo, con garras de densidad metálica, hubiera intentado sacar a los ocupantes de sus camas a la fuerza. Volkov anotó en su diario algo que la KGB omitió en el resumen oficial. El rastro de las garras no iba hacia la salida, iba hacia arriba, hacia los conductos de ventilación que conectan con el núcleo de calor. No estaban siendo atacados desde fuera. El horror había nacido dentro. Pausa un segundo. Mira estas coordenadas. ¿Por qué crees que hoy, en 2026, todavía hay zonas de exclusión aérea en la Antártida? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Es protección ambiental o es contención? Te leo abajo. El informe desclasificado de la KGB no solo registra coordenadas, registra el colapso de la cordura humana frente a lo desconocido. El oficial alemán Werner Lang no fue rescatado. Fue extraído como un residuo biológico de un conducto de ventilación donde llevaba semanas escondido, alimentándose de raciones secas y bebiendo agua de condensación para no bajar al nivel del suelo. Su estado mental era nulo. Tenía las yemas de los dedos en carne viva, de tanto arañar el metal de la base en un intento desesperado por no ser arrastrado. Solo repetía una frase en un susurro que ponía los pelos de punta a los rusos. Ellos nunca se fueron. Nosotros solo abrimos la puerta. Lange confesó que los alemanes no fueron los arquitectos de la base, sino los parásitos que intentaron habitarla. Dijo que ellos, los dueños originales de esa cavidad térmica, simplemente esperaron a que los humanos cavaran lo suficiente para despertar una presencia que no tiene nombre en nuestra biología. Según el peritaje de Lange, la base 211 no era un refugio nazi, era un territorio de caza de algo mucho más antiguo que la propia humanidad. Algo que no usa tecnología tal como la entendemos, sino que manipula la propia estructura de la realidad física, convirtiendo el acero y el hielo en extensiones de su propia voluntad. El incidente final. Durante la extracción frenética de los microfilmes, ocurrió la tragedia que selló el destino de la expedición soviética. El joven Alexei Zimin desapareció en segundos frente a los ojos de su oficial superior. El testimonio de Volkov en el acta forense es escalofriante. Vi una silueta proyectada contra la pared del hangar que no proyectaba sombra propia. Se movía sin caminar,
como si la gravedad fuera una sugerencia para ella. Sus ojos emitían un brillo frío, una frecuencia de luz que te hacía doler los dientes al mirarla. No hubo disparos, no hubo pelea. Simplemente envolvió a Zimin en una especie de sombra física, un vacío denso que absorbía la luz de nuestras linternas, y lo arrastró al agua profunda. No hubo burbujas, no hubo gritos. Alexej simplemente dejó de ser parte de nuestra realidad de forma instantánea. El rompehielos OB abandonó la Antártida a toda máquina el 10 de enero de 1950, dejando atrás un rastro de aceite y el cuerpo de un camarada que nunca sería recuperado del abismo térmico. Al llegar a Leningrado, la tripulación no fue recibida con medallas ni desfiles. Los esperaba un cordón militar de la KGB en un muelle que ni siquiera aparecía en los registros urbanos de la época. Stalin firmó una orden directa de borrado de memoria institucional. Zimin fue declarado muerto en accidente de entrenamiento. Volkov fue enviado a un puesto administrativo de cuarta categoría en Siberia, vigilado hasta su último suspiro, y el archivo del Oblast 7 fue clasificado como peligro técnico grado 1, contención permanente. Incluso Jacques Cousteau, décadas después, bajaría al Baikal y vería estructuras geométricas con la misma firma sónica que reportó Volkov. El patrón es claro. Cousteau guardó esos rollos en una caja fuerte y ordenó quemarlo todo al morir. No por orgullo, sino por miedo a lo que esa información le haría a una humanidad que todavía cree estúpidamente que es dueña de su propio suelo. Stalin, Byrd y Cousteau. 3 hombres que lo sabían todo y decidieron que era mejor que tú vivieras en la ignorancia. Si ellos tuvieron miedo, nosotros deberíamos tener curiosidad. Haz clic en el vídeo que te aparece ahora en pantalla sobre la mentira del Amazonas, porque el patrón de la arqueología prohibida se repite. Esto es Planeta Oculto. La verdad está ahí. Solo hay que saber leerla.